Delante de todos, él señaló con el dedo, la llamó una carga y se rió mientras ella lloraba atrapada en una silla de ruedas. Historias como esta no aparecen aquí por casualidad. Existen porque reflejan situaciones reales, silenciosas, que ocurren todos los días en distintos lugares, con personas comunes que jamás imaginaron pasar por algo así. Por eso quienes siguen este canal eligen quedarse, porque aquí no se trata solo de entretenimiento, sino de historias que revelan verdades duras, injusticias profundas y giros que lo cambian todo. Si todavía no estás suscrito, este es el momento de hacerlo, para no perder relatos que muestran cómo la vida puede dar un giro cuando nadie está mirando. La escena es imposible de ignorar. Un edificio imponente, puertas cerradas detrás de ellos, personas observando, algunas riendo, otras fingiendo no ver. Él sostiene los papeles del divorcio como si fueran un trofeo. Señala sin dudar. No hay pudor, no hay empatía, no hay vergüenza. La palabra carga resuena en el aire como una sentencia. No es solo un insulto, es un intento de reducir a una persona entera a un peso desechable. Ella, sentada en la silla de ruedas, baja la cabeza, no porque esté de acuerdo, sino porque ya ha sido herida demasiadas veces para reaccionar en ese momento. Esta no es una historia sobre fuerza física, es sobre poder emocional, humillación pública y el silencio impuesto a quien ya ha perdido tanto. Quien mira desde fuera tal vez piense que todo empezó ahí, en ese instante, pero la verdad es que nada de esto surgió de la nada. Aquella escena es solo el último capítulo visible de algo que se venía construyendo desde hace mucho tiempo, lejos de miradas curiosas, lejos de las risas que ahora parecen tan fáciles. Antes del dedo señalado hubo promesas, antes de la risa cruel hubo palabras dulces, antes del divorcio hubo un matrimonio que, para muchos, parecía común, pero en algún punto algo cambió. El amor fue siendo reemplazado por la impaciencia. El cuidado se convirtió en obligación, la presencia empezó a incomodar, y cuando la fragilidad entró en escena, no fue acogida, fue utilizada como justificación para el desprecio. Lo más perturbador de esta historia no es solo la actitud de él, sino el entorno que permitió que eso ocurriera. Las personas alrededor no interrumpen, no cuestionan, no defienden. Algunas ríen, otras solo observan. La humillación deja de ser individual y se vuelve colectiva. Es en ese momento cuando el dolor se profundiza, porque no viene solo de quien ataca, sino también de quien elige no hacer nada. Tal vez ya hayas visto algo parecido. Tal vez conozcas a alguien que fue tratado como una carga después de enfermar, después de necesitar ayuda, después de no cumplir más con las expectativas de quien decía amar. Tal vez esta historia despierte rabia, indignación o incluso recuerdos incómodos. Y es precisamente por eso que necesita ser contada hasta el final. Antes de continuar, escribe en los comentarios ¿desde dónde estás mirando? Ciudad, estado, país. Esta historia no pertenece a un solo lugar. Se repite en distintas partes del mundo, con rostros diferentes, pero con el mismo dolor. Lo que hace todo aún más difícil de asimilar es la tranquilidad de él. Mientras ella llora, él parece aliviado, como si se estuviera liberando de algo que nunca quiso cargar, como si el problema nunca hubiera sido la situación, sino la existencia de ella. Él cree que está cerrando un capítulo incómodo de su propia vida, convencido de que está saliendo ganador, convencido de que tomó la decisión correcta. Pero historias como esta nunca son tan simples como parecen a primera vista. Siempre hay algo que no se dice, algo que queda escondido entre las palabras, en los gestos contenidos, en el silencio de quien aparenta haberlo perdido todo. Hay detalles que pasan desapercibidos cuando todos están demasiado ocupados, juzgando, riendo o celebrando. Lo que pocos perciben es que, en ese silencio, no hay solo dolor. También hay algo que se está guardando, algo que él jamás se preocupó por conocer, porque estaba demasiado ocupado despreciando. Y es precisamente eso lo que transforma esta historia en algo mucho más grande que un divorcio humillante o una escena cruel frente a desconocidos. Nada de lo que ocurrió allí fue el final. Aquella firma no cerró la historia. Al contrario, fue el punto de partida de una secuencia de acontecimientos que nadie en ese lugar podría haber previsto. Mientras algunos creían
Estar presenciando la caída definitiva de alguien, la realidad estaba preparando un giro silencioso, frío e imposible de ignorar. Y a medida que esta historia avanza, cada detalle que hoy parece solo injusticia empieza a adquirir otro peso. Cada palabra dicha con desprecio comienza a resonar de otra manera. Cada risa, cada dedo señalado, cada mirada de superioridad cobra su precio. Quédate hasta el final. No todo es lo que parece cuando alguien es llamado una carga, y no toda persona que llora en silencio está realmente derrotada. Al comienzo, nadie habría imaginado que ese matrimonio llegaría a ese punto. Cuando todo empezó, ella era vista como alguien fuerte, presente, dedicada. Caminaba a su lado con orgullo, compartía planes, sostenía sueños que no siempre eran solo suyos. La relación seguía el guión que tantos reconocen: trabajo, hogar, rutina, responsabilidades, pequeñas renuncias hechas en nombre del nosotros. Y durante mucho tiempo, eso pareció suficiente. Al menos en mínimo apariencia. El cambio no llegó de forma brusca, llegó despacio, casi imperceptible. Un problema de salud que exigía más atención, un accidente inesperado que cambió por completo el ritmo de la vida. Una condición que, poco a poco, fue limitando movimientos, independencia, autonomía. Lo que antes era compañerismo empezó a exigir paciencia. Lo que antes era cuidado empezó a demandar presencia constante. Y fue exactamente ahí donde algo se rompió. Al principio, él todavía intentó disimular. Palabras de apoyo aparecían frente a otras personas. Gestos calculados daban la impresión de que todo estaba bajo control. Pero dentro de casa, el ambiente ya no era el mismo. La impaciencia aparecía en detalles pequeños, pero constantes. Suspiros largos, miradas esquivas, silencios prolongados. El amor que antes se expresaba en acciones comenzó a transformarse en una obligación silenciosa. Cuando la silla de ruedas entró definitivamente en la rutina, la relación nunca volvió a ser igual. No, solo por el objeto en sí, sino por lo que representaba. Para ella significaba adaptación, superación, el intento diario de seguir adelante a pesar de las limitaciones. Para él, pasó a simbolizar algo que no quería cargar. Poco a poco, dejó de ver a la mujer que estaba allí y empezó a ver solo aquello que en su mente lo retenía. El cuidado se volvió peso, la presencia se volvió molestia. El tiempo que antes se compartía empezó a medirse con irritación. Él comenzó a ausentarse, primero emocionalmente, luego físicamente. Las conversaciones disminuyeron, el interés se perdió. Cualquier pequeña dificultad se transformaba en motivo de tensión, y ella lo sentía. Lo sentía en la forma en que él hablaba menos. Lo sentía en el contacto que ya no existía. Lo sentía en la frialdad que se instaló sin pedir permiso. Muchos de los que están viendo reconocen este patrón. Cuando alguien deja de ser conveniente, pasa a ser tratado como un problema. Cuando aparece la fragilidad, el amor de algunos simplemente no soporta el peso de la realidad. Y este es un dolor silencioso, porque no ocurre de una sola vez. Se acumula día tras día, corroyendo la autoestima, la esperanza y hasta las ganas de reaccionar. Ella intentó, como muchos intentarían, intentó adaptarse, intentó no molestar, intentó agradecer incluso por lo mínimo, intentó convencerse de que aquello era solo una etapa. En muchos momentos se tragó el llanto, sostuvo el dolor, eligió el silencio para evitar conflictos, no por debilidad, sino por cansancio. Cansancio de sentir que tenía que demostrar su valor todos los días dentro de su propia casa. Mientras tanto, él se distanciaba cada vez más. Empezó a usar palabras que herían, aunque estuvieran disfrazadas de sinceridad. Comentarios sobre cuánto había cambiado la vida, sobre cuántas oportunidades había perdido, sobre cómo ahora todo giraba en torno a ella. Lo que él llamaba desahogo, ella lo sentía como culpa, culpa por estar allí, culpa por existir de esa manera. Si ya viviste algo parecido, o conoces a alguien que pasó por eso, escribe en los comentarios la palabra resiliencia, porque seguir adelante en estas condiciones exige mucha más fuerza de la que muchos imaginan. El matrimonio empezó a pudrirse no por falta de amor inicial, sino por la incapacidad de él para lidiar con la vulnerabilidad.
quería la parte bonita de la historia, pero no estaba dispuesto a enfrentar la parte difícil. Y eso se refleja en innumerables relaciones que comienzan con promesas y terminan cuando la realidad exige más que palabras. Ella percibía el cambio, pero todavía intentaba salvar lo que quedaba. Creía que, si era lo suficientemente paciente, si era comprensiva, si no se quejaba, todo podría mejorar. Este es un error común de quien ama de verdad, creer que el propio esfuerzo puede compensar la ausencia del otro. Y mientras ella se esforzaba en silencio, él ya empezaba a ver esa relación como una carga. La silla de ruedas, que nunca definió quién era ella, pasó a definir cómo él la veía, ya no como esposa, sino como responsabilidad, ya no como compañera, sino como limitación, y eso se fue haciendo evidente en las actitudes. Él evitaba salir con ella, evitaba presentaciones, evitaba situaciones en las que tuviera que explicar, esperar o adaptarse. Si esta parte de la historia tiene sentido para ti, deja en los comentarios la palabra injusticia, porque lo que ocurre cuando alguien es tratado como un problema dentro de su propio matrimonio, rara vez es justo. Lo más doloroso es que poco a poco, ella también empezó a verse a través de los ojos de él. Comenzó a sentirse un peso. Empezó a cuestionar su propio valor. Empezó a creer que tal vez estaba estorbando la vida de quien decía amar. Este tipo de desgaste no deja marcas visibles, pero destruye por dentro. Y mientras todo eso sucedía, él ya se estaba preparando para algo mayor. La idea de liberarse de esa situación empezó a parecerle atractiva. La paciencia se agotó. La empatía desapareció. El respeto fue quedando de lado. El matrimonio, que un día fue un compromiso, pasó a ser visto como un error que necesitaba ser corregido. Todo esto ocurrió antes de la escena pública, antes del dedo señalado, antes de la risa cruel. Lo que muchos vieron como un acto repentino fue, en realidad, el resultado de un proceso largo, silencioso y profundamente cruel. Y esta historia aún está lejos de mostrar todo lo que realmente ocurrió, porque cuando alguien es tratado como un problema, siempre hay algo más detrás que nadie imagina. Sigue acompañando, porque la forma en que él empezó a verla fue solo el comienzo de una secuencia de decisiones que lo cambiarían todo. Con el paso del tiempo, las humillaciones dejaron de ser grandes explosiones visibles y comenzaron a infiltrarse en la rutina de forma silenciosa, casi imperceptible para quien miraba desde fuera, pero devastadora para quien lo vivía todos los días. No eran gritos constantes ni escenas escandalosas, eran palabras mal dichas, miradas cargadas de desprecio, comentarios lanzados como al pasar, pero quedaban en el blanco. Él empezó a usar el silencio como arma y la indiferencia como castigo. En reuniones familiares, ella percibía el cambio. Él ya no la presentaba con el mismo orgullo. A veces hablaba por ella, otras simplemente la ignoraba. Cuando alguien preguntaba cómo estaba, él respondía antes, como si ella ya no tuviera voz propia. En situaciones sociales, la incomodidad era evidente. Él evitaba salir con ella, alegaba cansancio, compromisos, cualquier excusa que lo librara de ser visto a su lado en esas condiciones. Y cuando no lograba evitarlo, se encargaba de demostrar impaciencia. Los comentarios empezaron a surgir en tono de broma. Decía que su vida se había detenido, que ahora todo era más difícil, que nadie entendía cuánto se sacrificaba, siempre colocándose a sí mismo como la víctima de la situación, mientras ella se encogía por dentro, intentando no llorar frente a los demás. Esas palabras repetidas día tras día fueron creando una herida profunda, porque no venían acompañadas de gritos, sino de desprecio disfrazado de sinceridad. Dentro de casa, el ambiente era aún más pesado. Él se quejaba del tiempo, de las adaptaciones, de las limitaciones. Cualquier pequeña dificultad se transformaba en motivo de ironía. Si algo tardaba más de lo que él quería, llegaba el comentario ácido. Si ella necesitaba ayuda, venía el suspiro impaciente. Poco a poco, ella empezó a pedir menos, a hablar menos, a existir menos, no porque quisiera, sino porque sentía que cada necesidad suya era vista como un peso más. Esta es una forma de humillación que muchos reconocen, porque no deja marcas visibles. Es la humillación que ocurre cuando alguien es tratado como molestia, cuando la presencia es apenas tolerada y no deseada.
Él no necesitaba levantar la voz para herir. Bastaba la forma en que miraba, cómo se alejaba, cómo dejaba claro que esa situación no era algo que él quería para su vida. En público, la incomodidad se transformaba en vergüenza. Él evitaba empujar la silla de ruedas, evitaba gestos de cuidado, evitaba cualquier demostración de afecto. A veces, caminaba unos pasos adelante, como si no quisiera ser asociado con esa imagen. Las personas alrededor lo notaban, pero pocas decían algo. Algunas comentaban en voz baja, otras solo observaban, y ella sentía cada segundo de esa exposición, cada mirada curiosa, cada juicio implícito. Si ya has presenciado algo así, escribe en los comentarios la palabra respeto, porque lo que falta en estas situaciones no es amor, es respeto básico. Él empezó a tratarla como una carga social. Ya no era solo dentro de casa, también fuera. Cualquier invitación era un problema. Cualquier salida era una complicación. Cualquier adaptación le parecía una exageración. Y poco a poco, él fue construyendo un relato en el que ella era la razón de todo lo que no le salía bien en la vida. Si estaba estresado, la culpa era de la situación. Si estaba infeliz, la culpa era del matrimonio. Si se sentía frustrado, era porque ya no tenía libertad. Ella escuchaba todo eso en silencio, y ese silencio no era acuerdo, era supervivencia. Era el intento de conservar un mínimo de dignidad en medio de un desprecio constante. Muchas veces lloraba sola, lejos de sus ojos, tratando de entender en qué momento dejó de ser vista como esposa y pasó a ser tratada como un problema. Intentaba recordar a la mujer que era antes, la relación que tenían antes, y no lograba reconocer nada. Este tipo de agresión emocional va desgastando a la persona poco a poco. Ella empezó a sentirse un peso de verdad. Empezó a pensar que estorbaba. Empezó a pedir perdón por cosas que no eran culpa suya. Y eso destruye por dentro, porque hace que la persona crea que merece ese trato, cuando en realidad solo está siendo víctima de alguien que no supo enfrentar la realidad. Si esta parte de la historia te toca de alguna manera, escribe en los comentarios la palabra empatía, porque eso es lo que le ha faltado a esta historia desde el principio. Mientras tanto, él se fortalecía en esa postura. Cuanto más ella callaba, más él sentía que tenía derecho a actuar así. Cuanto más ella se hacía pequeña, más él crecía en su propio ego. Y esa dinámica se volvió insostenible. El matrimonio ya no era un espacio de compañerismo, sino de opresión silenciosa, un lugar donde ella tenía que justificarse por existir. Lo más cruel es que, para quien miraba desde fuera, todo parecía normal. No había escándalos frecuentes, no había escenas explícitas, solo una mujer cada vez más retraída y un hombre cada vez más distante. Pero detrás de esa apariencia de normalidad, la humillación seguía su curso, preparando el terreno para algo todavía más doloroso. Estas agresiones veladas fueron creando una ruptura definitiva. Él ya no ocultaba que sentía vergüenza, ya no se esforzaba por disimular la molestia, y cada pequeña actitud reforzaba la idea de que, para él, esa mujer había dejado de ser alguien a quien se ama y pasó a ser algo de lo que uno quiere librarse. Y cuando ese pensamiento se instala, las siguientes decisiones suelen ser aún más duras, porque quien trata al otro como una carga no ve límites cuando decide liberarse. Y lo que se venía construyendo en silencio empezaba a caminar hacia un desenlace para el que nadie allí estaba preparado. Con el paso de los días, aquello que antes ocurría solo entre cuatro paredes empezó a desbordarse hacia fuera de casa. El desprecio que ya se había instalado de forma silenciosa empezó a tener público. Él dejó de preocuparse por ocultar la incomodidad y empezó a exponer la situación sin ningún filtro, como si quisiera demostrarle al mundo que esa mujer ya no era su responsabilidad, sino un error del que necesitaba deshacerse. En reuniones con amigos, el cambio era evidente. Comentarios punzantes aparecían en medio de las conversaciones, siempre cargados de ironía. Él hablaba de su propia vida como si estuviera atrapado, como si le hubieran robado algo que merecía, y lo hacía delante de ella, como si su presencia ya no importara. Algunos se reían, otros apartaban la mirada, pocos decían algo. El silencio colectivo terminaba validando la crueldad. Ella lo percibía todo, cada risa contenida, cada cruce de miradas, cada momento en que alguien fingía
no escuchar. La humillación dejaba de ser solo personal y se volvía social. Ya no era solo él hablando, era el ambiente, entero aceptándolo por omisión. Y eso duele de otra manera, porque no viene únicamente de quien hiere, sino también de quien elige mirar. En ciertos momentos, él exageraba a propósito. Se empeñaba en contar historias, distorsionar hechos, colocarse como el gran sacrificado de la relación. Decía que su vida se había detenido, que todo giraba en torno a limitaciones, que nadie entendía el peso que él cargaba, siempre reforzando la idea de que ella era el centro de todos los problemas, y cuanto más hablaba, más cómodo se sentía convirtiendo todo en un espectáculo. Si ya has visto a alguien siendo humillado en público de esa manera, escribe en los comentarios la palabra dignidad, porque lo que le estaban quitando no era solo respeto, era dignidad. Compañeros de trabajo también empezaron a notarlo. En eventos él evitaba quedarse a su lado. Hablaba con otras personas como si estuviera solo. A veces la dejaba atrás. A veces fingía no notar cuando ella necesitaba ayuda. Y cuando alguien preguntaba, la respuesta venía cargada de impaciencia, como si cualquier mención de la situación fuera una molestia innecesaria. Extraños observaban, algunos susurraban, otros se reían de situaciones incómodas creadas por él mismo. La silla de ruedas, que debería ser solo una herramienta de movilidad, se convirtió en un símbolo de exclusión en ese ambiente. Ella sentía que no pertenecía a ningún lugar, no era acogida, no era defendida, no era respetada. Lo más cruel es que, en muchos de esos momentos ella se culpaba. Pensaba que tal vez estaba exagerando, que tal vez era demasiado sensible. Este es el efecto más peligroso de la humillación pública, hacer que la víctima dude de su propio dolor. Ella empezó a creer que realmente estorbaba, que realmente estaba causando incomodidad, que tal vez era mejor esconderse, hablar menos, ocupar menos espacio. Si esa sensación de invisibilidad tiene sentido para ti, escribe en los comentarios "Yo entiendo", porque mucha gente que ve este video ya ha sentido algo parecido. Mientras tanto, él se alimentaba de la atención. El desprecio se volvía una forma de reafirmarse delante de los demás. Él se sentía en control, en el centro, en el papel de quien sufre una injusticia. Cuantas más personas escuchaban su versión, más validado se sentía. Y cuanto más validado se sentía, más lejos llegaba. Ella, por el contrario, se aislaba. Dejó de querer salir, dejó de querer participar, dejó de intentar defenderse. La soledad se volvió constante, incluso estando rodeada de gente, porque estar en un lugar donde todos ven la humillación y nadie interviene es una de las formas más profundas de abandono. El desprecio se volvió espectáculo cuando él se dio cuenta de que podía humillar sin consecuencias, que podía exponerla sin ser confrontado, que podía reírse mientras ella se encogía. Este tipo de situación revela mucho más sobre quién humilla que sobre quién es humillado. Revela una falta absoluta de empatía, de carácter y de límites, y el entorno colaboraba. Algunos amigos se reían para no quedar mal, otros asentían para sentirse parte del grupo, otros simplemente callaban por miedo al conflicto, y así la injusticia ganaba fuerza, porque nadie quería ser el primero en decir que aquello estaba mal. Ella se sentía completamente sola. Incluso cuando estaba rodeada de gente, sentía que no tenía con quién contar. La inferiorización constante empezó a afectar no solo la autoestima, sino la percepción de su propio valor. Ella empezó a preguntarse si realmente merecía algo mejor, si realmente tenía derecho al respeto, si realmente todavía era alguien. Si esta parte de la historia te provoca rabia, escribe en los comentarios la palabra basta, porque llega un momento en que el silencio colectivo se vuelve tan violento como la agresión directa. Ese espectáculo de desprecio fue preparando el terreno para algo aún más grande. Cuando la humillación se vuelve pública, el siguiente paso suele ser definitivo. Él ya no se preocupaba por las consecuencias emocionales, ni por el impacto de sus palabras. Lo único que importaba era librarse de aquello que, en su mente, manchaba la imagen que quería proyectar. Y mientras todos observaban esa exposición cruel, pocos se daban cuenta de que aquella mujer, aunque pareciera rota, seguía ahí,
absorbiéndolo todo en silencio. Un silencio que no significaba aceptación, sino acumulación. Porque cuando a alguien lo empujan al fondo tantas veces, algo inevitable empieza a formarse por dentro. El desprecio que se volvió espectáculo no fue el final de la historia, fue apenas el momento en que todo se hizo visible, y a partir de ahí, las decisiones que él tomaría serían aún más duras, más frías y más irreversibles, empujando esta historia hacia un punto sin retorno. El momento del divorcio no llegó de forma inesperada para ella, pero llegó de la manera más cruel posible. Todo lo que se venía construyendo en silencio ahora se convertía en escenario, testigos y una frialdad que ni en sus peores pensamientos imaginó enfrentar. El ambiente era formal, frío, demasiado ordenado para tanto dolor. Papeles sobre la mesa, gente alrededor, miradas atentas, y él estaba distinto. No había duda, no había conflicto interno visible, había seguridad, había alivio, había incluso satisfacción. Él sostenía los documentos con firmeza, como quien por fin alcanza algo deseado. Incluso antes de que ella pudiera ordenar sus pensamientos, él se aseguró de hablar. No habló bajo, no habló en minutos privado, habló para que todos lo oyeran. Señaló con el dedo sin miedo, sin pudor, y repitió lo que venía martillando desde hacía tanto tiempo, que ella era una carga, no una esposa, no una compañera, una carga. La palabra resonó en el lugar y pareció ocuparlo todo, aplastando cualquier posibilidad de reacción. Algunas personas abrieron los ojos de par en par, otras intercambiaron miradas rápidas, algunas ni siquiera disimularon la incomodidad, pero nadie interrumpió. Nadie dijo que eso era demasiado. El silencio colectivo una vez más se hizo presente, permitiendo que la humillación llegara al punto más alto. Él siguió hablando, reforzando su narrativa, explicando cómo su vida se había visto afectada, cómo todo se había vuelto pesado, cómo ese matrimonio era un error que debía cerrarse. Ella escuchaba todo como si estuviera fuera de su propio cuerpo. Sentada allí, con la pluma temblándole en las manos, sentía la cara arder, los ojos llenarse de lágrimas, la garganta cerrarse. No había fuerzas para responder, no había energía para defenderse, no porque estuviera de acuerdo, sino porque ya había sido vaciada por completo con el paso del tiempo. Aquella escena era solo la confirmación pública de todo lo que ella venía sintiendo en silencio. Él se aseguró de que todos vieran cuando empujó los papeles hacia ella, un gesto rápido, impaciente, casi agresivo, como si quisiera terminar con eso cuanto antes, como si estuviera ansioso por librarse de una responsabilidad incómoda. El dedo seguía apuntando, la postura era de superioridad, la mirada cargada de desprecio. Él no estaba allí para cerrar un matrimonio con dignidad, estaba allí para ganar. Si esta escena te indigna, escribe en los comentarios la palabra humanidad, porque eso fue exactamente lo que faltó en ese momento. A ella le tomó unos segundos poder firmar. Cada movimiento parecía exigir un esfuerzo descomunal. Las lágrimas caían sin control, se deslizaban sobre los papeles, le nublaban la vista, y aún así firmó. No alzó la voz, no armó un escándalo, no suplicó, solo firmó. Ese gesto sencillo cargaba años de dolor, renuncia y silencio. Mientras ella lloraba, él sonreía. Una sonrisa discreta, contenida, pero presente. La sonrisa de quien cree que está saliendo vencedor. La sonrisa de quien piensa que por fin recuperó su libertad. Para él, ese momento era victoria. Era el final de algo que en su mente solo estorbaba. Se levantó con ligereza, como si se hubiera quitado un peso de encima, como si no acabara de destruir a alguien por dentro. Algunas personas apartaron la mirada, otras fingieron normalidad. Hubo quienes susurraron, hubo quienes miraron con curiosidad. Lo que no hubo fue empatía suficiente para cambiar el rumbo de aquello. Ella se quedó allí unos instantes después de que él se alejara, sosteniendo los papeles, intentando recuperar el aliento, intentando entender cómo su vida había llegado a ese punto. Si alguna vez sentiste que alguien salió de una situación sintiéndose ganador mientras tú te quedabas con los pedazos, escribe en los comentarios «Yo sobreviví», porque sobrevivir a esto exige una fuerza que pocos reconocen. El divorcio más cruel de todos no es el que termina con gritos, sino el que termina con desprecio.
aquel en el que una parte se siente aliviada y la otra se siente descartada. Él no percibió o no quiso percibir el impacto de esas palabras. Para él era solo el cierre de un capítulo incómodo. Para ella era la confirmación de que había sido reducida a algo desechable. Ella salió de ese lugar distinta de cómo entró, no solo legalmente divorciada, sino emocionalmente marcada. Cada mirada que recibió ese día quedó grabada, cada palabra dicha, cada risa contenida, cada silencio cómplice. Todo fue absorbido, guardado, internalizado, no como odio explícito, sino como algo más silencioso y profundo. Él, en cambio, salió ligero. Habló con algunas personas, mantuvo la postura segura, actuó como quien por fin resolvió un problema antiguo. No miró atrás, no se despidió, no mostró arrepentimiento. Estaba convencido de que había tomado la decisión correcta, convencido de que había cerrado esa historia de la mejor manera posible. Pero lo que él no entendía en ese momento es que no toda firma representa un final. Algunas representan apenas el comienzo de algo que nadie allí es capaz de prever. Mientras él celebraba por dentro, mientras se sentía vencedor, algo empezaba a reorganizarse en silencio del otro lado de la mesa. Si esta historia te está atrapando, escribe en los comentarios "continúa", porque lo que viene después de este momento cambia por completo la forma en que todo será visto. El papel estaba firmado, el matrimonio estaba terminado, pero las consecuencias de ese gesto, de esa palabra, de ese dedo señalado, todavía estaban lejos de manifestarse, y mientras él creía que había cerrado un ciclo con éxito, la vida empezaba a preparar una respuesta que no sería inmediata, pero sí inevitable. Después de aquel día, algo inesperado empezó a llamar la atención de quienes miraban desde fuera. No fue un desahogo, no fue un pedido de ayuda, no fue un escándalo emocional, fue el silencio. Un silencio profundo, continuo, casi incómodo. Ella no buscó explicaciones públicas, no intentó justificar nada de lo ocurrido, no se defendió de las palabras crueles que aún resonaban en la memoria de todos. Simplemente siguió adelante, callada. Y fue exactamente eso lo que empezó a confundir a la gente. Muchos esperaban verla rota del todo. Esperaban lágrimas constantes, pedidos de apoyo, discursos sobre injusticia, pero nada de eso ocurrió. Ella mantuvo una postura reservada, respondió solo lo necesario, evitó comentarios, rechazó conversaciones curiosas, no entró en debates. Para quien no la conocía, eso parecía señal de derrota. Para quien la seguía de cerca, era demasiado extraño. Algo no encajaba. El silencio de ella no tenía el peso de quien se rinde, sino la densidad de quien observa. No había rabia explícita, pero tampoco había desesperación. Era como si estuviera guardando algo, como si cada palabra no dicha tuviera un propósito. Algunas personas llegaron a decir que estaba demasiado débil para reaccionar. Otras pensaban que estaba en shock, pero había detalles que escapaban a esas interpretaciones superficiales. Ella empezó a alejarse de los ambientes donde antes era vista como un blanco fácil. Cambió su rutina. Empezó a elegir mejor con quién hablaba, con quién se encontraba. No se quejaba, pero tampoco se ponía más en situaciones incómodas. No explicaba, pero tampoco aceptaba que otros hablaran por ella. Ese comportamiento silencioso empezó a despertar curiosidad. Si alguna vez te juzgaron por tu silencio, escribe en los comentarios la palabra fuerza, porque no todo silencio es debilidad. Mientras tanto, él interpretaba todo de la peor manera. Para él, el silencio de ella confirmaba que tenía razón. Creía que por fin ella había entendido su lugar, que había aceptado la condición que él siempre le impuso. Se sentía aún más cómodo con la decisión tomada. Les decía a conocidos que ella no reaccionó porque sabía que no tenía argumentos. Cada ausencia de respuesta era, en su cabeza, una victoria más. Pero lo que él no veía es que el silencio de ella no estaba vacío. Era estratégico. Ella escuchaba, observaba, analizaba. Empezaron a aparecer pequeños detalles. La gente notó que ella no parecía desesperada económicamente, como muchos esperaban. No había pedidos de ayuda, no había señales visibles de necesidad, no existía esa prisa típica de quien lo perdió todo. Al contrario, había una calma extraña, casi desconcertante. Algunos empezaron a comentarlo en voz baja.
Decían que ella parecía más centrada que antes, que, a pesar de todo, había algo distinto en su mirada. No era tristeza constante, era contención, como si estuviera esperando el momento correcto, como si ese silencio fuera apenas una etapa y no un estado permanente. Si esta postura silenciosa te intriga, escribe en los comentarios observando, porque eso era exactamente lo que ella estaba haciendo. Él, por su parte, seguía hablando. Hablaba demasiado, contaba su versión cada vez que tenía oportunidad, reforzaba la narrativa de que se había librado de un problema, pero cuanto más hablaba, más exageraba. Y cuanto más exageraba, más algunas personas empezaban a desconfiar, porque cuando alguien necesita justificar demasiado una decisión, por lo general es porque no está tan resuelto como parece. El contraste entre el ruido de él y el silencio de ella empezó a llamar la atención. Mientras él buscaba validación, ella no buscaba nada, y eso incomodaba. Incomodaba porque le quitaba el control del relato. Incomodaba porque no había reacción para alimentar su ego. Incomodaba porque no existía un drama público que confirmara que él tenía razón. Algunas personas más atentas comenzaron a notar incoherencias. Percibieron que, a pesar de la imagen de fragilidad que él intentó construir, ella mantenía ciertos hábitos, ciertos contactos, ciertas posturas que no encajaban con alguien completamente destruido. Nada explícito, nada evidente, solo pequeñas señales que despertaban dudas. Si crees que el silencio puede esconder más que 1000 palabras, escribe en los comentarios: no todo es lo que parece. Ella tampoco intentó acercarse otra vez. No hubo mensajes cargados de emoción, no hubo intentos de reconciliación, no hubo arrepentimiento expuesto. Para muchos, eso fue lo más extraño. Al fin y al cabo, alguien que lo pierde todo no suele simplemente aceptar y seguir adelante, pero ella seguía, discreta, firme, en silencio. Ese comportamiento empezó a generar en él una incomodidad psicológica, porque el desprecio que antes lo alimentaba ya no encontraba respuesta. No había sufrimiento visible que confirmara su poder, no había una nueva humillación que explotar. El silencio de ella empezó a convertirse en un espejo incómodo, reflejando algo que él aún no conseguía nombrar. Mientras tanto, ella organizaba su propia vida lejos de las miradas curiosas. No se trataba de una superación rápida ni de fingimiento, era algo más profundo, algo que exigía tiempo, paciencia y, sobre todo, discreción. Porque no todos los giros comienzan con aplausos. Algunos comienzan en el silencio absoluto. Si esta parte de la historia te está despertando curiosidad, escribe en los comentarios «Quiero saber», porque lo que se esconde detrás de ese silencio cambia por completo el rumbo de todo. Poco a poco quedó claro que él había subestimado esa quietud. Pensó que el silencio era rendición. Pensó que la falta de defensa era acuerdo. Pensó que la ausencia de reacción era prueba de inferioridad. Y fue precisamente en ese error de interpretación donde empezó a construir su propia caída, sin darse cuenta. Porque cuando alguien deja de luchar en público, no significa que haya renunciado. A veces, solo significa que eligió otro campo de batalla. Y mientras él se sentía cómodo creyendo que todo estaba resuelto, algo silencioso, organizado e inevitable, comenzaba a moverse entre bastidores, esperando el momento adecuado para salir de la sombra. Después del divorcio, él siguió con su vida con una sensación de victoria que apenas cabía en su pecho. Para él todo estaba resuelto. El problema había quedado atrás. La firma en los papeles representaba libertad, alivio y, sobre todo, la confirmación de que había tomado la decisión correcta. Empezó a comportarse como alguien que se había librado de algo pesado, como si por fin pudiera respirar sin cargar a nadie más, y se aseguraba de dejarlo claro. Comenzó a decirle a sus amigos que ahora estaba en paz. Afirmaba que había recuperado su vida, que por fin podía pensar en sí mismo. En conversaciones informales, hablaba del matrimonio como un error del pasado, algo que lo había retrasado, limitado, impedido ser feliz. Usaba palabras duras, pero siempre con la sonrisa de quien cree estar contando una historia de superación personal. En su versión, él era el héroe que se liberó de una carga, se permitió burlarse, reía al recordar las situaciones difíciles como si hubieran sido exageraciones.
Hacía bromas sobre adaptaciones, sobre limitaciones, sobre todo aquello que un día exigió empatía. Cuanto más reía, más reforzaba la imagen de que estaba por encima de todo eso. Para quien escuchaba sin contexto, parecía alguien que había pasado por algo duro y finalmente había seguido adelante. Pero para quien observaba con atención, había algo cruel en esa ligereza. Si ya has visto a alguien celebrar su propia falta de empatía, escribe en los comentarios la palabra karma, porque historias así rara vez terminan donde parecen terminar. Empezó a salir más, a aparecer en lugares nuevos, a rodearse de personas que reforzaban la idea de que había hecho lo correcto. Recibía palmadas en la espalda, palabras de apoyo, comentarios del tipo «te mereces ser feliz». Cada una de esas frases alimentaba aún más su convicción de que había ganado. Se sentía validado, fortalecido, casi orgulloso de cómo había cerrado ese capítulo. Mientras tanto, no se daba cuenta de que la risa excesiva empezaba a incomodar a algunos. No a todos, pero sí a algunos. Personas más atentas comenzaban a notar el placer exagerado en hablar mal, en disminuir, en deshumanizar, porque hay una diferencia clara entre seguir adelante y necesitar reafirmar constantemente que se tomó la decisión correcta, y él necesitaba reafirmarlo demasiado. Lo más curioso es que cuanto más se alejaba de esa historia, más parecía querer demostrar que no le importaba. Comentaba sin que nadie le preguntara. Sacaba el tema en momentos aleatorios. Volvía una y otra vez como quien necesita convencerse a sí mismo. Y eso generaba una tensión invisible, porque la verdadera tranquilidad no hace ruido. Si notas cuando alguien ríe demasiado alto para ocultar algo, escribe en los comentarios «yo lo veo». También empezó a compararse. Decía que ahora era libre para vivir cosas mejores, que ya no necesitaba adaptarse, esperar ni ceder. Hablaba del pasado como si hubiera sido un sacrificio injusto y no una elección que él mismo había hecho. En ningún momento reconocía lo que se había compartido, construido o vivido. Todo quedaba reducido a una carga que por fin había descartado. Mientras tanto, el contraste se hacía cada vez más evidente. De un lado, él hablaba demasiado, reía demasiado, celebraba demasiado. Del otro, ella permanecía en silencio. Y ese contraste empezó a despertar algo curioso en quienes observaban, porque normalmente, cuando alguien realmente gana, no necesita demostrarlo, no necesita humillar después de que todo termina, no necesita burlarse para sentirse bien. Algunas personas empezaron a notar que ese comportamiento cargaba una arrogancia peligrosa, una sensación de impunidad. Él actuaba como si nada pudiera alcanzarlo, como si tuviera control absoluto del relato y del futuro, y es exactamente en ese punto donde muchas historias empiezan a dar un giro. Si esta parte de la historia te deja con la sensación de que algo está a punto de ocurrir, escribe en los comentarios «La caída viene». Empezó a planear el futuro sin mirar atrás. Hacía planes, asumía compromisos, hablaba de nuevas oportunidades. Todo parecía ir demasiado bien, y cuanto más cómodo se sentía, más descuidado se volvía, porque quien cree que ya ganó suele bajar la guardia, suele subestimar lo que no entiende, suele reírse de lo que no conoce. Quien sigue esta historia empieza a percibir algo muy claro en este punto. Cuanto más se jacta, más cerca está de descubrir que no lo sabía todo. Cada risa lleva una ironía invisible. Cada comentario arrastra un riesgo que él no ve. Cada paso dado con exceso de confianza lo acerca a un choque inevitable. Si te gustan las historias donde la arrogancia acaba pagando su precio, escribe en los comentarios «justicia». Él creía que se había librado del peso, pero no se dio cuenta de que, al hacerlo, había abierto espacio para algo que nunca consideró, algo que no se revela con ruido ni provocaciones, algo que crece en silencio, se organiza a distancia y aparece cuando menos se espera. Y mientras él seguía celebrando su supuesta victoria, el tiempo continuaba trabajando, paciente, preparando un escenario completamente distinto al que imaginaba. El hombre que creía haber ganado no tenía idea de que la historia aún estaba lejos de terminar, porque hay victorias que solo parecen victorias hasta que la verdad encuentra la forma de salir a la luz. Y cuando eso ocurre, no hay risa que sostenga,
ni orgullo que proteja, ni burla que impida el impacto de lo que está a punto de revelarse. La verdad empezó a aparecer de forma fragmentada, casi discreta, como todo lo que es realmente grande. No llegó en anuncios públicos ni en enfrentamientos directos. Llegó a través de comentarios sueltos, información dispersa, detalles que no tenían sentido de manera aislada, pero que juntos comenzaron a dibujar un escenario completamente distinto del que él creía conocer. Y cuanto más esas piezas encajaban, más claro quedaba que había cometido un error mucho mayor de lo que imaginaba. Algunas personas cercanas a ella empezaron a cambiar el tono. Ya no hablaban con lástima ni con preocupación. Hablaban con respeto contenido. Surgieron conversaciones reservadas, encuentros discretos, movimientos silenciosos. Ella empezó a frecuentar ambientes que nunca habían formado parte de la rutina del matrimonio. No por ostentación, sino por pertenencia. Quien observaba con atención percibía que había allí una estructura sólida, organizada, algo que no se construye de la noche a la mañana. Poco a poco, la verdad tomó forma. Ella no estaba desamparada. Nunca lo estuvo. Lo que se había confundido con fragilidad era en realidad una elección. Durante todo el matrimonio, mantuvo en reserva un patrimonio que no formaba parte del relato de él. Empresas a su nombre, inversiones antiguas, participaciones estratégicas, bienes administrados con extremo cuidado. Nada improvisado, nada reciente. Era algo construido mucho antes, sostenido con disciplina, inteligencia y silencio. Si esta revelación ya te impactó, escribe en los comentarios la palabra giro. Lo más impactante no era solo el valor financiero, sino el alcance, el poder de decisión, la influencia, la autonomía que siempre tuvo y nunca exhibió. Mientras él hablaba de sacrificios, ella gestionaba negocios. Mientras él se quejaba de limitaciones, ella mantenía contratos. Mientras él se sentía superior, ella elegía no mostrar nada. Y esa elección ahora se revelaba devastadora para quien creyó que ella no tenía nada. Cuando la información llegó hasta él, no vino con aviso. Llegó como un golpe seco, una conversación escuchada por casualidad, un nombre mencionado fuera de contexto, un detalle financiero que no encajaba con la imagen de carga que había creado. La primera reacción fue negar, luego minimizar, pero cuanto más investigaba, más la verdad se imponía de forma incontestable. Ella era millonaria, no por casualidad, no por suerte, no por una herencia reciente. Era el resultado de planificación, visión y decisiones que él nunca se tomó el tiempo de conocer. Durante todo el tiempo en que él se sintió atrapado, ella estaba libre. Durante todo el tiempo en que él se sintió superior, ella iba un paso adelante. Y eso desmontó por completo el relato que él había construido para sí mismo y para los demás. Si crees que el silencio también puede ser una estrategia, escribe en los comentarios sabiduría. La realidad se le impuso de manera lenta y cruel. Se dio cuenta de que no había perdido solo a una esposa. Había perdido acceso, alianza, oportunidades que jamás regresarían. Todo aquello que despreció formaba parte de algo mucho más grande, y ahora no había vuelta atrás. El divorcio que firmó con tanto orgullo había cortado cualquier posibilidad de reconexión con ese mundo que ni siquiera sabía que existía. Lo más irónico es que, mientras se jactaba de haberse librado de un peso, estaba renunciando a la mujer más poderosa que pasó por su vida, no solo en dinero, sino en estructura emocional, inteligencia estratégica y capacidad de decisión. Confundió discreción con debilidad, confundió silencio con sumisión, confundió empatía con dependencia. Las personas a su alrededor también empezaron a darse cuenta. Surgieron comentarios, cambiaron las miradas. Quienes antes validaban las bromas, empezaron a callar, porque ahora entendían la magnitud del error. La humillación pública, el desprecio, la crueldad gratuita, empezaron a verse desde otra perspectiva, no como fortaleza, sino como ignorancia. Si crees que quien subestima demasiado termina pagando caro, escribe en los comentarios, nunca juzgues. Ella no tuvo que anunciar nada, no tuvo que probar nada. La verdad simplemente apareció, sólida, irrefutable, y cuanto más evidente se volvía, más él se encogía frente a su propia arrogancia.
Todo aquello que creyó controlar se le escapó de las manos. Todo aquello que creyó haber ganado se reveló como una derrota silenciosa. La percepción de que había destruido su propio futuro empezó a instalarse de forma dolorosa. No solo por el dinero, sino por todo lo que perdió junto a ello. Respeto, admiración, credibilidad. Se dio cuenta de que, al intentar disminuir a alguien para sentirse más grande, había mostrado exactamente quién era. Y ahora, esa imagen lo acompañaría. Si esta parte de la historia te está dando esa sensación de justicia inevitable, escribe en los comentarios, el juego cambió. Ella continuó exactamente como siempre, discreta, firme, en control. No hubo revancha explícita, no fue necesaria. La verdad era más que suficiente. Y mientras él intentaba reorganizar su propio relato, tratando de entender dónde se había equivocado, la realidad ya se había impuesto de manera definitiva. La revelación no trajo alivio inmediato, ni celebración pública. Trajo claridad. Dio sentido a todo lo que antes parecía demasiado silencio, demasiada calma, demasiada fuerza contenida. Ella nunca fue una carga, fue una elección que él no supo valorar. Y ahora, esa elección estaba fuera de su alcance para siempre. Pero la historia aún no había mostrado todas las consecuencias de ese descubrimiento, porque entender que ella era millonaria fue solo el inicio de un proceso mucho mayor, en el que las actitudes del pasado comenzarían a cobrar un precio real, concreto e imposible de ignorar. Y mientras él intentaba digerir esa verdad devastadora, la vida se preparaba para demostrar que algunas pérdidas no se pueden corregir, solo sentir. Después de que la verdad salió a la luz, él todavía intentó actuar como si tuviera control de la situación. Intentó acercarse, intentó explicar, intentó suavizar palabras que jamás debieron haberse dicho. El tono cambió, la postura cambió. La desesperación empezó a aparecer entre líneas, pero ya era tarde. Ya no había espacio para negociación emocional, ni para pedidos tardíos de comprensión. La inversión de los papeles no ocurrió por venganza, ocurrió por consecuencia. Se dio cuenta de que todo aquello que había tratado con desprecio ahora era inalcanzable. Intentó reconstruir puentes que él mismo había incendiado. Intentó reescribir una historia que ya estaba grabada en las actitudes. El problema es que algunas puertas no se cierran con ruido, pero cuando se cierran, no se vuelven a abrir. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. No hubo humillación de su parte, no hubo revancha pública. La realidad se encargó de mostrar la magnitud del error. Mientras él intentaba justificar lo injustificable, ella seguía firme, protegida por algo que él nunca tuvo. Claridad. Claridad de quien sabe quién es, lo que construyó y lo que ya no acepta. El karma no necesitó ser anunciado ni representado, simplemente se manifestó, frío, directo y definitivo. Cada intento de él por volver atrás solo reforzaba cuánto había perdido. Esta historia termina aquí, pero las lecciones que deja no terminan, porque hay historias que muestran exactamente qué ocurre cuando alguien confunde amor con conveniencia, empatía con debilidad y silencio con sumisión. Y por eso el próximo video que aparece ahora en tu pantalla merece tu atención. La próxima historia trae otro escenario, otras decisiones y otra forma de traición emocional, pero mantiene el mismo impacto que hace reflexionar, indignarse y ver la realidad desde otro lugar. Haz clic y sigue acompañando, porque en Yara Historias cada relato es independiente, pero todos revelan algo que muchas personas solo comprenden cuando ya es demasiado tarde.